movimiento parabólico o tiro parabólico. Se denomina movimiento parabólico al realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola. Se corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al avance y que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme. El movimiento parabólico es un ejemplo de un movimiento realizado por un objeto en dos dimensiones o sobre un plano. Puede considerarse como la combinación de dos movimientos que son un movimiento horizontal uniforme y un movimiento vertical rectilíneo. En realidad, cuando se habla de cuerpos que se mueven en un campo gravitatorio central, como la Tierra, es el movimiento elíptico. En la superficie de la Tierra, ese movimiento es tan parecido a una parábola que perfectamente podemos calcular su trayectoria usando la ecuación matemática de una parábola. La ecuación de una elipse es bastante más compleja. Al lanzar una piedra al aire, la piedra intenta realizar una elipse en uno de cuyos focos está en el centro de la Tierra. Al realizar esta elipse, inmediatamente choca con el suelo y la piedra se para, pero su trayectoria es en realidad un trozo de elipse. Es cierto que el trozo de elipse es casi idéntico a un trozo de parábola. Por ello, utilizamos la ecuación de una parábola y lo llamamos tiro parabólico. Si nos alejamos de la superficie de la Tierra, sí tendríamos que utilizar una elipse, como en el caso de los satélites artificiales. El movimiento parabólico puede ser analizado como la composición de dos movimientos rectilíneos, un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y un movimiento rectilíneo uniforme acelerado vertical. El tiro parabólico tiene las características de: conociendo la velocidad de salida inicial, el ángulo de inclinación inicial y la diferencia de alturas entre salida y llegada, se conocerá toda la trayectoria. Los ángulos de salida y llegada son iguales, siempre que la altura de salida y de llegada sean iguales. La mayor distancia cubierta o alcance se logra con los ángulos de salida de 45 grados. Para lograr la mayor distancia fijado el ángulo, el factor más importante es la velocidad. Se puede analizar el movimiento en vertical independiente de la horizontal. El movimiento parabólico completo se puede considerar como la composición de un avance horizontal rectilíneo uniforme y un lanzamiento vertical hacia arriba, que es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Hacia abajo, el MRUA, movimiento rectilíneo uniforme acelerado, por la acción de la gravedad. En condiciones ideales de resistencia al avance nulo y campo gravitatorio uniforme, lo anterior implica que un cuerpo se deja caer libremente y es otro lanzado horizontalmente desde la misma altura. Tardan lo mismo en llegar al suelo. La independencia de la masa de la caída libre y el lanzamiento vertical es igual de válida en los movimientos parabólicos. Un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba y otro parabólicamente completo que alcance la misma altura tarda lo mismo en caer. El tiempo que tarda en alcanzar su altura máxima es el mismo tiempo que tarda en recorrer la mitad de su distancia horizontal, es decir, el tiempo total necesario para alcanzar la altura máxima y regresar al suelo es el mismo para el total de recorrido horizontal. El trabajo en energía. En el lenguaje ordinario, trabajo y la energía tienen un significado distinto al que tienen en física. Por ejemplo, una persona sostiene una maleta, lo que estamos realizando es un esfuerzo muscular que produce un cansancio, que es distinto al concepto de trabajo. Trabajo decimos que realizamos un trabajo cuando la fuerza que aplicamos produce un desplazamiento en la dirección de esta. Energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir transformaciones, como por ejemplo un trabajo. El trabajo y la energía son magnitudes escalares, es decir, no tienen dirección ni sentido. La potencia. Para expresar la rapidez con que hacemos un trabajo se realiza el concepto de potencia. La unidad de potencia en el sistema internacional SI es el vatio, o la W, que se define como la potencia necesaria para hacer un trabajo de un joule en segundo. Recordemos una frase muy conocida: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, las dimensiones de esta pista es 80 centímetros de base, 30 centímetros de altura y acá 20 centímetros. Mediante la siguiente masa vamos a hacerla circular por la trayectoria y vamos a ver la deformación del resorte al final. Y a explicar los tipos de energías que hay a lo largo del trayecto. Ya, vamos a proceder a soltar
Si pudimos ver, hubo un instante de tiempo en el que el resorte se comprimió y no, la masa no fue lo suficientemente grande para mantenerse deformado, para mantener deformado el resorte. Ya, ahora, los tipos de energía que existen aquí, en el punto A, el denominado punto A, es energía potencial. Claro. ¿Por qué? Porque la energía potencial es igual a la masa por la altura y por la gravedad. En este punto B ya no va a existir energía potencial porque no hay altura, pero sí va a existir energía cinética. La energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad cuadrada. En este punto va a existir de nuevo energía potencial, porque también tenemos una altura. Y aquí va a haber una energía potencial elástica. ¿Por qué? Porque Claro, y el resorte, Con la existencia de un resorte. Al caer la circunferencia, el resorte se comprime, entonces esto hace que existe la energía elástica, potencial elástica, que es igual a un medio de la constante de elasticidad del resorte Por la distancia. por la distancia del cuadrado. ¿Ya? ya